Recordarán que la clase anterior habíamos hablado de funciones f de z, que a partir de lo que planteaba el teorema de Taylor podían estar representadas esas funciones como una serie. ¿Sí? Una serie ¿de qué características? ¿Qué tipo de serie es la que podría representar una función a partir de lo que decía el teorema de Taylor? ¿Qué características tenía la serie que podría estar siendo igual a una función si se cumplieran algunas condiciones? ¿Qué decía el Taylor? Función. Esa es la condición. Una función debería ser analítica en un z0 como mínimo, que es alrededor del cual vamos a hacer el desarrollo. Perfecto. Y la pregunta es, ¿la serie que va a reemplazar o que va a valer lo mismo que la función? ¿Qué tipo de serie es? Una serie de potencias. Había una serie funcional, particularmente una serie de potencias, que se asemejaba, como decías vos, se asemejaba en su formato, uno podría utilizar como herramienta para encontrar la forma de los términos de esa serie a una serie geométrica también. Tenía algunas cualidades, y es lo que nos centrábamos en la última parte de la clase anterior. No sé si recuerdan, pero habíamos presentado el caso de una función f de z que era de esta forma, 1 sobre z menos i, y el desarrollo que proponíamos, recordando la consigna, era hacer el desarrollo de esta función alrededor de z0 igual a 0, el origen, representado en el plano complejo, de esta expresión que está acá. ¿Sí? Por supuesto, recordando lo que decía el teorema de Taylor, que lo recordamos acá, esa función, en nuestro caso 1 sobre z menos i, tenía que cumplir algunas condiciones que son las que ustedes recordaban hace un instante. Tiene que ser analítica la función en el z0, alrededor del cual se hace el desarrollo, y si eso se cumple, esa función se expresa por esta serie. Una serie que básicamente tiene en su término general un coeficiente, a sub n, y multiplicado ese coeficiente por z menos z0 elevado a la n. El coeficiente que acompaña a z menos z0 a la n, por supuesto que dependía de las derivadas sucesivas de la función valuadas en el punto z0. ¿Recuerdan esto? Sí. Este desarrollo no era válido en todo el plano complejo, sino en alguna región de convergencia dada por este disco, ¿sí? Un disco centrado en z0, que tendrá un determinado radio de convergencia, que también veíamos en la clase pasada cómo calcularlo a partir de un límite, y que también inferimos que estaba relacionado con las regiones que podremos encontrar desde el z0 hasta donde la función pudiéramos asegurar, la función f de z, que fuese analítica. ¿Sí? Repasado eso, nosotros podríamos estar entonces, a partir de la definición de esos coeficientes, a nuestra f de z, analizar y ver si se están cumpliendo las condiciones que plantea el teorema. La primera condición es la que recordaron ustedes. ¿Es analítica esta función en z0 igual a 0? Sí, claro. El único inconveniente, recordando que es un cociente de funciones enteras, el único inconveniente lo tendría cuando el denominador se hace 0, que por supuesto no coincide a primera vista con este valor, sino que se hace 0 este denominador, ¿dónde? En i. ¿Sí? En z igual a i, tendríamos un problema respecto de la analiticidad de la función. Por lo tanto, estarían cumpliéndose las condiciones, podríamos plantear las sucesivas derivadas de esta función para encontrar cada uno de los términos de la serie de Taylor, ¿sí? De los coeficientes generales y por lo tanto de los términos de la serie de Taylor. Le decimos al final de la clase anterior que cuando tenemos funciones de este tipo, donde en el denominador tenemos un polinomio en z, si somos capaces de factorizar ese polinomio, si somos capaces de encontrar fracciones simples a partir de este cociente, podríamos a cada uno de los términos de esa función hacerlos parecer a una serie geométrica. ¿Sí? Detectar cuando esa expresión, ese cociente que va a ser nuestra f de z, se parece al término al cual convergería una serie geométrica. Recuerden, la serie geométrica tenía esta forma, donde Q es una variable compleja para el campo de aplicación que nosotros estamos haciendo en el cálculo 3,
Y decíamos, si tenemos una serie de este tipo, esta serie va a ser convergente a 1 sobre 1 menos q, siempre y cuando el módulo de ese q sea menor que 1. Si el módulo de ese q es mayor que 1, esa serie va a ser divergente. Entonces vamos a echar mano a esta herramienta atendiendo a que el tipo de función que en el cual queremos hacer un desarrollo en Taylor se parece de esta forma. ¿Lo pueden ver? Y si no se parece, podemos hacer que se parezca, ¿no? Cuando digo se parece o no, esto también es un polinomio en una variable compleja q, al igual que el tipo de funciones donde estamos tratando de encontrar esta metodología. Esta metodología, a ver, no reemplaza al desarrollo de serie de Taylor encontrando los coeficientes a partir de la derivada, sino que es otra forma que entendemos que en algunos casos puede ser más directa, más rápida, en lugar de hacer las enésimas derivadas y encontrar la forma genérica de los a sub n. Solamente por eso, ¿no? No es más ni menos que eso. Recordamos entonces que para que la función alrededor de la cual, en este ejemplo, queremos hacer un desarrollo de Taylor, se parezca a 1 sobre 1 menos q, debemos, y recordando que nuestra variable es z, deberíamos hacer aparecer en este denominador algo de la forma 1 menos alguna variable que incluya nuestra z. ¿Sí? Y es por eso que empezamos a sacar algún factor común, sumar y restar algo que nos permita llevarlo a una expresión parecida a la que planteamos allá. Queremos llevar eso a una expresión parecida a esta que está acá, ¿no? Nos preguntamos cómo será el camino para llegar a esa expresión. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer acá? Queremos que nos aparezca en el denominador 1 menos algo, que le llamamos de forma general q, que contenga nuestra variable z. ¿Qué podemos hacer acá? Sacar factor común, en este caso transformar el término que no contiene la z en 1, por lo tanto sacar el factor común menos i, y vemos qué pasa, ¿sí? Menos i, factor común de 1 más z sobre i, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí sí? Como en realidad a mí me hace falta 1 menos alguna variable en función de z, esto simplemente lo vamos a transformar en menos z sobre i. Este menos, por supuesto, puede ir en el denominador también y estaremos encontrando esa expresión. Esta expresión entonces de f de z, si bien no es exactamente igual a la que buscamos, solamente difiere en esta constante menos i. Sí. Cuando sacas factor común menos i, el z sobre i no te queda negativo. Sí, Directamente me queda negativo el z menos i. ¿No haría falta este menos? ¿Eso me están diciendo? Sí. Bien, perfecto. Sacamos factor común menos i de la expresión anterior, nos queda 1 menos z. Bien. Sí, ahí también. Ahí también. Acá va un menos. Muchas gracias. Eso evita el cambio de signo que yo había propuesto en el segundo paso. Muy bien, muchísimas gracias. Decíamos, esta expresión es parecida a esta, en lo único que difiere es en esta constante, pero justamente una constante no alteraría el desarrollo que queremos hacer nosotros en z. ¿Sí? Simplemente va a quedar multiplicado 1 menos i por esta expresión, 1 menos z sobre i. Este factor ahora sí tiene la forma que buscamos, donde entonces lo que nosotros en la presentación genérica le habíamos llamado q a ese término, esto sería nuestro q, depende de z. Por lo tanto, este factor podría ser desarrollado como una serie geométrica. Dicho de otra manera, nuestra f de z va a ser de la forma 1 sobre menos i por, en lugar de este factor, ponemos la sumatoria a la cual es equivalente esto si se cumplieran las condiciones de convergencia. ¿Sí? O sea, este factor va a ser la sumatoria. Si esto era q, recordamos la expresión de la serie geométrica, la serie que estamos buscando es la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de q a la n. Por lo tanto, nuestra serie será esta que escribimos acá.
Q, dijimos que era Z sobre I, para nuestro caso, elevado a la N. Este paso solamente es válido, aquella serie converge a esta expresión solamente cuando el módulo de Q era menor que 1, ¿sí? Que es lo que planteamos al comienzo cuando recordamos la serie geométrica. ¿Hasta acá? Sí. El 1 sobre menos I. Sí. ¿Lo podemos poner como directamente I positivo? Sí, por supuesto. Con esta constante que incluyen a la unidad imaginaria, podemos trabajarlo de la manera que queramos. De hecho, es muy probable que al final de nuestro procedimiento, donde podamos encontrar cuál es el radio de convergencia de este reemplazo, para cuándo es válido este reemplazo, seguramente lo incluiremos para que este menos i, que es factor común de todos los términos de la sumatoria, forme parte del término general, del A sub n de esa sumatoria. Pero sí, contesto tu pregunta, sí, lo podemos hacer tranquilamente. Decimos entonces que todo esto es válido siempre y cuando el módulo de Q, o sea, de Z sobre I, sea menor que 1. Trabajando un poquito con esta expresión, módulo de Z sobre el módulo de I menor que 1, el módulo de la unidad imaginaria es la unidad también, por lo tanto todo este desarrollo va a ser válido para esta región. ¿Sí? Es la conclusión a la que habíamos abordado. Básicamente ya hemos hecho el trabajo más grande, que es hacer que una expresión que tiene en su denominador un polinomio en Z sea desarrollada, o sea, reemplazada por una serie de Taylor a partir de lo que su teorema mencionaba. ¿Sí? Podremos seguir trabajando, como decíamos recién con el compañero, un poquito, introduciendo en la sumatoria, haciendo distributivo de este factor dentro de esta sumatoria y estar viendo cuál es el término general de esa serie, ¿no? Cuál es el coeficiente principal de esa serie. Trabajamos entonces un poquito de ese modo. Esto va a ser la sumatoria de n igual 0 hasta infinito. Este 1 sobre menos i lo ponemos como que hacíamos recién en el interior de la sumatoria. Y esto nos va a quedar distribuyendo esta potencia en ese cociente, nos va a quedar una expresión de este tipo, trabajando un poquito más. Sumatoria para n que va de 0 a infinito. Producto de potencia de igual base. Dejo eso ese menos acá. ¿Esto qué nos queda? Y a la n más 1 en el denominador. Si lo quisiéramos llevar al numerador, este n más 1 le cambiamos el signo por z a la n. ¿Me ayuda? ¿Está bien eso? Hice este producto, me quedó n más 1 en el denominador. Lo quiero poner en el numerador solamente por una cuestión de un orden diferente, nada más que eso. Por lo tanto lo transformo en un exponente negativo, una potencia exponente negativo. Y este último paso, en realidad, insisto, no cambia, por supuesto, la sumatoria, solamente nos permite identificar más claramente que esto será el coeficiente general o principal, la forma general de ese coeficiente de la serie de Taylor, y esta es la expresión que buscamos. ¿Sí o no? Vamos a ir a la forma de la serie de Taylor. ¿Se parece lo que acabamos de encontrar a esta expresión? ¿Sí o no? Sí. Un coeficiente a sub n, z menos z0 a la n. ¿Está z menos z0? Sí. Sí, porque z0 nuestro vale 0. ¿Se entiende eso? Entonces, z menos 0 a la n, particularmente para este ejercicio, el desarrollo estaba hecho alrededor del 0, es por eso que aparecería algo diferente a la forma genérica, pero solamente una particularidad. Este radio de convergencia del que hablamos hace un ratito surgió a partir de la validez, la zona en la cual es válida el reemplazo que hicimos desde esta expresión a la serie cuando dijimos que esto es válido para los módulos de Q menores que 1. Esto que acabamos de encontrar nosotros entonces es el módulo de z menos z0 menor que r que planteaba la forma genérica del teorema de Taylor. O sea, este 1 que acabamos de encontrar acá es nuestro radio de convergencia centrado en el 0, que es el z0 alrededor del cual hacemos el desarrollo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien.
nos habrá dado 1. Porque había una combinación en z igual a i. En z igual a i te decíamos que teníamos un problema en la función. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a esos problemas? Una singularidad. Ya aprendimos que era una singularidad aislada, que es la única. El z igual a i, supongamos que está acá. Acá tengo una unidad imaginaria, o el z igual a i en ese lugar. Y la ligan todo, como eso de Bien, y el desarrollo lo hacemos alrededor del 0. Sí. Entonces, el desarrollo del Taylor es válido en el 0, sí. ¿Se acuerdan que se necesitaba que por lo menos en el 0 la función sea analítica? Esta función tiene características mejores desde ese punto de vista, no solamente en el 0, sino en muchos puntos más. Infinitos puntos más. Todos menos el z igual a i. Pero el desarrollo que acabamos de utilizar es válido hasta esa singularidad. ¿Está bien? O sea, ese desarrollo incluye a todos los puntos en el interior de esta circunferencia que tiene radio unitario, radio igual a nuestro radio de convergencia 1, ¿sí? Que por supuesto se dedujo de otra manera, no con el límite como lo habíamos visto en el desarrollo del teorema de Taylor, pero obviamente a partir de la herramienta utilizada, que es la serie geométrica, no hay contradicciones en la validez de este desarrollo en serie. ¿Me explico? ¿Sí? Nuestro Z0, insisto, estaba en el origen y la distancia que hay entre el lugar en el cual estamos, en torno al cual estamos haciendo el desarrollo de la primera singularidad es nuestro radio 1 que encontramos en este modo. ¿Sí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Muy bien. Continuamos.